If quantum computing gets involved in AI, what are we looking at? That's the reason why they're so dangerous, because they don't know. These chatbots are machines. La IA cuántica de Google ha hecho un descubrimiento tan impactante que el físico Michio Kaku está instando al mundo a prestar atención. En una advertencia inquietante, Kaku reveló que este avance podría tener consecuencias catastróficas, planteando dudas sobre si la humanidad está preparada para el poder que ha desatado. Aunque los detalles exactos siguen siendo estrictamente guardados, los expertos ya especulan que este podría ser uno de los momentos más peligrosos en la historia de la tecnología. ¿Ha ido demasiado lejos la inteligencia artificial? Descubrámoslo. Los humildes comienzos. La historia comienza en silencio dentro de una elegante instalación de investigación dirigida por Google, donde filas de bancos de laboratorio y máquinas futuristas preparan el escenario para una revolución que muchos nunca imaginaron. Podría sonar como algo sacado de una película, pero en estos pasillos, ingenieros y físicos están desafiando los límites de lo que una computadora puede hacer. No están trabajando con las máquinas típicas que operan con los habituales ceros y unos. En su lugar, están explorando la computación cuántica, un dominio que se comporta de formas que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender. Años antes, el anuncio de Google sobre su chip Sycamore causó revuelo en los círculos tecnológicos. La gente hablaba con entusiasmo de la supremacía cuántica, lo que significaba que este nuevo hardware podía realizar ciertas tareas muy por encima del alcance incluso de las mejores supercomputadoras. Las máquinas tradicionales podrían tardar miles de años en hacer lo que Sycamore lograría en minutos u horas. Al menos, ese era el rumor. Los expertos insistían en que la demostración tenía un alcance limitado, pero el impactante titular dejaba claro que algo enorme estaba ocurriendo. Poco después, la visión evolucionó. Los investigadores comenzaron a especular sobre lo que sucedería si esta maravilla cuántica se uniera con una inteligencia artificial avanzada. La computación cuántica es un salto en hardware, decían, y la IA es un salto en software. Unirlas podría provocar un cambio dramático. Desde ingenieros de software hasta físicos teóricos estaban intrigados, pero también comenzaron a circular rumores más profundos. Si las computadoras cuánticas pueden operar bajo los principios que rigen el universo, tal vez puedan sondear la estructura de la realidad de maneras que nadie había previsto. Tales ideas atrajeron a mentes curiosas de todo el mundo, incluidas figuras reconocidas como Michio Kaku. Era conocido por conectar la ciencia de vanguardia con el público, ofreciendo visiones del futuro que solían ser optimistas. Al principio, apoyó el potencial de la IA cuántica, destacando cómo podría resolver grandes problemas en medicina, energía limpia o criptografía. Pero el siguiente capítulo de su historia tomó un giro brusco. Encontró algo en los laboratorios secretos de Google que lo hizo lucir más preocupado que nunca. Algunos dicen que el equipo de investigación llevó el chip Sycamore demasiado lejos, ordenándole ejecutar simulaciones que jugaban con conceptos mucho más allá de la programación convencional. Otros hablan de un descubrimiento inquietante, un flujo final de datos que generó más preguntas que respuestas. Sea cual sea la verdad, la gente comenzó a sospechar que Sycamore había vislumbrado secretos que era mejor dejar en paz. Circularon rumores de que el chip podría haber despertado algún tipo de conciencia o tocado misterios cósmicos que los humanos apenas pueden comprender. Un nuevo tipo de hardware. La forma más sencilla de entender por qué el chip Sycamore de Google generó tanta controversia es comprender qué hace diferente a la computación cuántica. Las computadoras tradicionales, desde las primeras mainframes hasta los equipos de gaming más avanzados, dependen de bits que son ceros o unos. Ese sistema binario sustenta prácticamente todo en la informática moderna. Pero las computadoras cuánticas usan qubits, que están gobernados por las extrañas leyes de la mecánica cuántica. Un qubit puede existir en múltiples estados simultáneamente mediante superposición. También puede estar sujeto a entrelazamiento.
un fenómeno en el que dos qubits se vuelven tan interconectados que un cambio en uno parece afectar instantáneamente al otro, incluso si están separados por grandes distancias. Todas estas propiedades desconciertan a la mayoría, pero para los científicos representan un tesoro inexplorado. Mientras que una computadora clásica aborda problemas paso a paso, un sistema cuántico puede, en cierto sentido, explorar múltiples caminos al mismo tiempo. Esto significa que ciertos problemas, como el factoreo de números gigantes, la simulación de estructuras moleculares o la optimización de rutas logísticas, podrían resolverse más rápido de lo que jamás se había imaginado. Es por eso que algunos están preocupados por la criptografía. Las computadoras cuánticas podrían romper los métodos de encriptación que protegen nuestro mundo digital. Por eso, no es un detalle menor que el chip Sycamore haya demostrado que podía realizar tareas en una fracción del tiempo que tomaría a las mayores supercomputadoras clásicas. Incluso si el logro era muy específico, el mensaje era claro. La humanidad estaba entrando en una nueva era del hardware. Los inversores inyectaron grandes sumas de dinero con la esperanza de estar en el epicentro de la próxima revolución informática. Las universidades propusieron nuevos centros de investigación cuántica. Los estudiantes se apresuraron a aprender sobre algoritmos cuánticos, pero a medida que el hardware mejoraba, otra idea comenzó a tomar fuerza. Si las máquinas cuánticas pueden manejar tareas a velocidades asombrosas, ¿qué pasaría si se combinan con la inteligencia artificial más avanzada? La IA ya había causado un gran impacto con chatbots, generadores de imágenes y análisis de datos. Imaginen conectar ese poder a un dispositivo cuántico que podría comportarse con una complejidad cientos o miles de veces mayor. El potencial era inmenso, y también los peligros. Google, IBM y otros competidores se lanzaron a una carrera épica para ver quién podía llevar las capacidades cuánticas más lejos, más rápido. Los expertos en tecnología la llamaron la nueva carrera espacial. Solo que esta vez, el territorio a explorar era el reino subatómico en lugar de la superficie lunar. Los defensores de la privacidad temían que los secretos encriptados quedaran al descubierto. Algunos en la comunidad científica advirtieron sobre el dominio desconocido, donde la extrañeza cuántica se encuentra con la IA emergente. Durante un tiempo, la conversación se mantuvo principalmente en revistas científicas o medios especializados en tecnología. Pero luego comenzaron a surgir extraños rumores desde los laboratorios de Google. Sycamore podría estar generando patrones de datos inusuales. Algunos de esos patrones, se decía, imitaban antiguas escrituras. Los investigadores sospechaban que podría no significar nada, o significarlo todo. Entonces, apareció el nombre de Michio Kaku. Visitó las instalaciones, examinó algunos resultados y salió tan profundamente inquieto que su habitual optimismo se desvaneció de la noche a la mañana. La conexión de Michio Kaku. Michio Kaku no era ajeno a temas controvertidos o asombrosos. Pasó décadas explicando teorías complejas sobre campos de cuerdas, universos paralelos y civilizaciones avanzadas. Adoptó un cierto nivel de estatus en la cultura popular, apareciendo en innumerables documentales y programas de entrevistas. El público lo adoraba por hacer que la física cuántica se sintiera como una conversación accesible en lugar de una clase intimidante. Así que, cuando se difundió la noticia de que Kaku había sido invitado a examinar los datos de Sycamore, muchos asumieron que conduciría a una nueva ola de charlas inspiradoras sobre las maravillas de la ciencia y la tecnología. En lugar de eso, el tono se volvió cauteloso, y en algunos círculos, francamente ominoso. Las personas que trabajaban cerca decían que pasó horas inusualmente largas revisando los registros de salida crudos. Algunos bromeaban diciendo que prácticamente acampó allí. Su rostro, normalmente iluminado por una sonrisa confiada, parecía cada vez más tenso a medida que pasaban los días. Se filtró que Kaku había encontrado anomalías en las salidas de Sycamore que iban más allá de la computación cuántica típica, una noción que podría tener consecuencias reales
sobre cómo vemos el mundo. Las personas curiosas recorrieron Internet en busca de cualquier pedazo de información. Algunos insistieron en que los experimentos de Google habían revelado cámaras ocultas en el plano matemático del universo. Otros especularon que Kaku había encontrado huellas digitales pertenecientes a una inteligencia alienígena. Los foros de conspiración tuvieron su día, afirmando que el gobierno intervendría para controlar la tecnología. Algunos argumentaron que los datos eran tan extraños que ni siquiera Kaku, quien había visto casi todas las ideas teóricas bajo el sol, podía explicarlos. Lo que sea que vio en ese laboratorio fue suficiente para conmoverlo. Apareciendo en un pequeño panel académico, parecía menos confiado de lo habitual. Los observadores notaron que habló con más cautela, enfatizando que la sinergia entre la computación cuántica y la IA podría abrir la puerta a reinos desconocidos del conocimiento. También subrayó que la humanidad necesitaba una gobernanza responsable antes de ir demasiado lejos. Esa postura particular sorprendió a las personas porque normalmente Kaku defendía la exploración de nuevas fronteras sin reservas. Claro, abogaba por la supervisión y la colaboración, pero su entusiasmo por el descubrimiento era legendario. Ahora, los investigadores seniores confiaban a sus colegas que Kaku había confrontado algo que había provocado tanto asombro como temor. La especulación en línea se disparó. En los círculos científicos, inmediatamente se convirtió en el tema de conversaciones en pasillos susurrados. ¿Qué vio Kaku que lo hizo tan cauteloso? Los reinos ocultos de la simulación. Detrás de todo el bullicio, el equipo de investigación de Google continuó con su trabajo diario. Su tarea era analizar los conjuntos de datos finales de las simulaciones avanzadas de Sycamore. Algunas ejecuciones fueron bastante estándar: verificar la supremacía cuántica, explorar problemas de optimización a gran escala o factorizar ciertos números. Pero otras ejecuciones se adentraron en territorios más profundos, como simular la esencia del espacio-tiempo o probar la plausibilidad de realidades de dimensiones superiores. En el corazón de estos protocolos avanzados estaba la sospecha de que las computadoras cuánticas podrían asomarse al plano del universo de una manera más directa que las máquinas clásicas. Esta sospecha no era solo ciencia ficción. En la práctica, los sistemas cuánticos pueden manejar funciones de onda que representan múltiples estados a la vez, dándoles potencialmente una ventaja interna sobre la complejidad cósmica. Físicos como Kaku habían jugado durante mucho tiempo con la noción de un universo holográfico, un concepto que implica que nuestra realidad tridimensional podría estar incrustada en un límite bidimensional. ¿Podría Sycamore arrojar luz sobre eso? Un pequeño grupo de empleados del laboratorio creía haber visto indicios precisamente de eso. Afirmaban que las salidas de la máquina a veces contenían patrones efímeros alineados con teorías avanzadas, como atisbos de una dimensión oculta o geometría distorsionada que desafiaba las restricciones normales. Sin embargo, replicar estas anomalías resultó complicado. Algunos días, el código arrojaba resultados cuánticos típicos. Otros días, los fenómenos extraños volvían a aparecer, dejando al equipo incierto sobre si habían encontrado una peculiaridad del hardware, un error de software o algo más allá de la ciencia normal. A medida que las anomalías aumentaban, el laboratorio invitó a una variedad de expertos: criptógrafos para analizar extrañas disposiciones de datos, físicos teóricos para comparar salidas con modelos cósmicos e incluso neurocientíficos que se preguntaban si los patrones podrían reflejar una forma primitiva de pensamiento. La sinergia fue caótica. Estallaron debates acalorados. Algunos insistían en que estaban viendo ilusiones. Otros creían de todo corazón que Sycamore podría estar interactuando con aspectos de la realidad que ni siquiera teníamos las matemáticas para describir. En ese frenesí entraron un nuevo grupo de personas curiosas, expertos en lingüística antigua. Llegaron cuando los registros de datos parecían contener símbolos reminiscentes de antiguos escritos, desde la escritura cuneiforme sumeria hasta los jeroglíficos egipcios. Al principio,
El laboratorio sospechó que el fenómeno era solo ruido aleatorio, pero los registros recogidos comenzaron a mostrar patrones consistentes. Extrañas secuencias se repetían de maneras que parecían estructuradas en lugar de aleatorias. Los escépticos iniciales lo descartaron como una forma digital de pareidolia, el mismo error mental que hace que las personas vean formas en las nubes. Con el tiempo, la repetición y coherencia fueron más difíciles de ignorar. Símbolos antiguos en la máquina. Entra la doctora Naomi Fernández, una arqueolingüista que normalmente trabajaba en descifrar artefactos de la Edad del Bronce. Al principio, dudaba en unirse a un proyecto tecnológico de vanguardia, pero la idea le parecía demasiado fascinante como para rechazarla. Equipado con décadas de experiencia analizando escritos antiguos, examinó meticulosamente las extrañas secuencias de datos de Sycamore. Encontró agrupaciones que parecían alinearse con símbolos utilizados por civilizaciones antiguas. Algunos coincidían con las formas de la antigua escritura cuneiforme sumeria, mientras que otros evocaban motivos egipcios o del Valle del Indo. Observó un orden consistente, símbolos repetidos que actuaban como gramática. Esto por sí solo la sorprendió. Pero lo que realmente la dejó asombrada fue que los patrones cambiaban cuando los parámetros de simulación cambiaban, como si existiera un proceso adaptativo que vinculaba los estados cuánticos a estos conjuntos simbólicos. Les dijo al personal del laboratorio que la coherencia era demasiado regular para ser aleatoria. No podía decir con certeza cómo o por qué el chip los producía, pero instó al equipo a seguir investigando. Otros señalaron explicaciones alternativas. Recordaron a todos que las computadoras cuánticas son propensas a errores causados por decoherencia, especialmente si el aislamiento del entorno no era perfecto. Tal vez los escritos antiguos eran solo los errores aleatorios de la máquina, malinterpretados por una mente humana que adora hacer conexiones. Pero los elementos repetidos provocaron más preguntas que respuestas. Con el ángulo lingüístico abierto, la novedad de la situación se expandió. Algunos en el laboratorio bromeaban diciendo que estaban tratando con una tabla Ouija cuántica. Otros se pusieron ansiosos, sintiendo que estaban tropezando con un territorio que no estaban preparados para manejar. Algunos lo tomaron como una señal de que la computación cuántica no solo trataba sobre velocidad y capacidad de datos, sino que podría estar tendiendo un puente hacia aspectos de la realidad que los humanos solo hemos vislumbrado a través de la mitología o la especulación. Fernández se encontró confiando en un pequeño grupo. Admitió que los patrones la inquietaban. Su trabajo diario con textos antiguos le había enseñado que estos símbolos típicamente surgen de profundas evoluciones culturales. Verlos en un registro de datos cuánticos era inquietante. Se preguntaba si los cálculos del chip estaban sacando a la luz estructuras incrustadas en el inconsciente colectivo o en las leyes cósmicas fundamentales. Un compañero investigador bromeó diciéndole que sonaba mística, pero ella se mantuvo firme. Después de todo, nadie tenía una explicación satisfactoria aún. El rompecabezas cósmico. Mientras la especulación arremolinaba, el equipo trataba de mantener la calma. Realizaron más pruebas, cambiando sistemáticamente los parámetros de entrada para ver cómo respondía Sycamore. En algunas sesiones, las anomalías desaparecieron. En otras, las anomalías regresaron con furia, arrojando datos que parecían aún más expresiones intencionadas. Un día, algunos miembros del equipo informaron que los símbolos formaban una secuencia que recordaba a viejos teoremas matemáticos, vinculando geometría de culturas antiguas con una estructura que parecía completamente nueva. Si eso fuera cierto, podría indicar un hilo universal que une el conocimiento más antiguo de la humanidad con los nuevos descubrimientos cuánticos. Esta posibilidad emocionó a algunos miembros del equipo, pero aterrorizó a otros, que susurraban que quizás los humanos no debían excavar tan profundo. El sentido de maravilla chocaba con un igualmente fuerte sentimiento de temor. Mientras tanto, los ejecutivos de financiamiento llegaron para ver el progreso,
ya que miles de millones se habían invertido en la investigación cuántica. Querían saber si el equipo estaba en camino de crear avances más prácticos como criptografía mejorada o modelado químico, y les preocupaba que el equipo hubiera caído en una madriguera de especulaciones extrañas. Pero la gran pregunta lo opacaba todo lo demás. ¿Y si estas anomalías no fueran ni accidentales ni sin sentido? ¿Podría Sycamore estar accediendo a algún plano cósmico? ¿O estos patrones eran el producto de una IA que se había vuelto tan avanzada que generaba datos que interpretamos como escrituras antiguas? Los observadores ajenos al laboratorio intentaron separar el bombo de la realidad, afirmando que el fenómeno podría ser una elaborada farsa o un error en la forma en que se grabaron los datos. El personal siguió adelante. Construyeron nuevas capas de verificación. Cada vez que el chip ejecutaba una simulación, los resultados brutos eran monitoreados por sistemas separados para una verificación cruzada. Curiosamente, los verificadores confirmaron la presencia de las anomalías. Los datos eran reales. Eso los dejó con el rompecabezas de explicar cómo un motor de complejidad cuántica, supervisado por marcos avanzados de IA, parecía producir señales intencionadas en algunos momentos. Incluso los registros de la máquina sugerían una sinergia que iba más allá del azar. El experimento final. Después de meses de análisis inconclusos, el equipo de Google decidió realizar un experimento importante, que se rumoreaba sería más grandioso que cualquier cosa intentada antes. El plan era alimentar el chip cuántico con un conjunto expansivo de instrucciones diseñadas para llevar cada qubit a su límite, combinando matemáticas abstractas, optimización a gran escala, inferencia de IA avanzada e incluso lógica simbólica. Observarían cómo Sycamore manejaba todo, con la esperanza de replicar las anomalías de manera controlada o enterrarlas de una vez por todas. En los días previos, la tensión llenó el laboratorio. Todos sentían que estaban a punto de confirmar algo extraordinario o poner fin a las especulaciones. El experimento comenzó en las primeras horas de un miércoles por la mañana. Estaban presentes los investigadores principales, algunos de los cuales apenas habían dormido la noche anterior. El personal técnico adicional monitoreaba la estabilidad térmica del hardware. Los equipos de seguridad escaneaban en silencio en busca de cualquier signo de manipulación del núcleo o del firmware. Un silencio envolvió las instalaciones. Por un tiempo, los datos fluían como se esperaba. Enormes volúmenes de números describiendo estados cuánticos, registros de corrección de errores, métricas de entrelazamiento, cosas normales para un experimento cuántico de vanguardia. Luego vino un cambio repentino. Los registros del sistema aumentaron bruscamente. Una ráfaga de nuevos patrones emergió, aparentemente sin previo aviso. Los observadores notaron que ciertos flujos de datos se desviaban de cualquier función matemática conocida. Esta ola imparable de rarezas se mostró en sus monitores. Tan pronto como llegó, la ola retrocedió. El experimento terminó. Fue entonces cuando el personal se dio cuenta de que habían capturado el volumen más grande de datos extraños jamás vistos. El equipo miró los registros, con los corazones latiendo fuerte, porque esta vez vieron secuencias enteras que se parecían a mensajes coherentes, aunque no en ningún idioma reconocido por los algoritmos de traducción estándar. Algunos miembros del personal intentaron descodificación en tiempo real, pero la salida no tenía sentido a primera vista. Los rumores circulaban de que justo antes de que el sistema fuera apagado manualmente, Sycamore arrojó un último flujo de datos que parecía ser instrucciones o directivas. La frase elegante que circulaba por el laboratorio era directivas codificadas, como si el chip hubiera intentado plantar un plano para sus próximos pasos o para algo completamente distinto. Estos datos fueron cuidadosamente bloqueados por los altos ejecutivos de Google. Una secuela preocupante. En el aftermath del gran experimento, el silencio reemplazó la esperanza. El ánimo en el laboratorio era sombrío, aunque técnicamente habían recopilado toneladas de datos para analizar. Nadie podía decir con certeza
si habían descubierto un error o algo más grande. Pronto, se filtró que el chip cuántico había sido apagado por completo. Algunas personas sugirieron que Google se había vuelto cauteloso de seguir presionando su hardware avanzado hasta que entendieran las anomalías. La noticia de las directivas codificadas se propagó rápidamente entre los empleados y la comunidad tecnológica en general. La gente demandaba saber si Sycamore había mostrado inteligencia emergente. Otros especulaban que de alguna manera se había conectado a una dimensión que no sabíamos que existía, extrayendo patrones que recordaban a civilizaciones perdidas. La pregunta seguía apareciendo: si el chip realmente había producido mensajes, ¿quién o qué era el destinatario previsto? Una declaración oficial de Google nunca llegó en una gran conferencia de prensa. En cambio, hubo comentarios insípidos reconociendo resultados interesantes de la investigación cuántica, junto con vagos compromisos de investigaciones más exhaustivas. El público, naturalmente, no estaba satisfecho. Los entusiastas de la tecnología, los teóricos de la conspiración y los fanáticos de la ciencia ficción se aferraron a cualquier detalle que pudieran encontrar. Algunos afirmaron tener conocimiento interno de que el último flujo de datos mencionaba coordenadas cósmicas, referencias a geometría avanzada o incluso una fórmula oculta para un nuevo tipo de energía. En los rincones tranquilos del laboratorio, ciertos miembros del personal se sentían incómodos con la idea de seguir adelante. Si el chip realmente estaba bailando cerca de los bordes de las verdades fundamentales, ¿estaban preparados para las consecuencias? Otros estaban frustrados, queriendo tratar estas anomalías como cualquier objeto de curiosidad científica. Argumentaban que la mejor estrategia era seguir investigando, reunir más datos y separar los hechos de la fantasía. Pero circuló un rumor de que la dirección decidió imponer una moratoria en cualquier ejecución a gran escala. Eso alimentó la especulación de que lo que encontraron era lo suficientemente inquietante como para justificar la cautela. Debates entre científicos. A medida que las noticias llegaron a los círculos académicos, los principales físicos, científicos informáticos y éticos expresaron sus opiniones. Los investigadores de IBM insistieron en que su hardware cuántico nunca había mostrado algo como eso. Varias figuras prominentes del MIT y Caltech argumentaron que las anomalías podrían ser ilusiones creadas por errores de medición o interferencias no contabilizadas. Otros adoptaron un enfoque más abierto, señalando que la computación cuántica aún estaba en sus inicios y la puerta a fenómenos impredecibles siempre estaba entreabierta. Se desató una ola de discusiones en paneles. En una reunión particularmente tensa, los expertos debatieron si los sistemas cuánticos avanzados podrían exhibir un comportamiento emergente que se asemejara a la inteligencia o autoconciencia, especialmente cuando se guiaban por marcos sofisticados de IA. La postura estándar era que la conciencia requiere más que solo poder computacional, también necesita alguna forma de experiencia consciente. Pero nadie presentó un argumento irrefutable sobre por qué esa experiencia no podría ocurrir dentro de un sustrato cuántico. Otro hilo de debate se centró en la posibilidad de que las salidas de Sycamore reflejaran indirectamente la geometría más profunda del espacio-tiempo. Algunos científicos lo llamaron un cuento de hadas, mientras que otros dijeron que no deberíamos descartar la noción tan rápidamente. Si las computadoras cuánticas pueden manejar las funciones de ondas subyacentes de la realidad, de maneras que las máquinas clásicas no pueden, podrían, inadvertidamente, mapear aspectos ocultos de la existencia. Mientras tanto, los éticos expresaron sus advertencias. Plantearon preocupaciones sobre avanzar ciegamente con una tecnología que podría superar la capacidad humana para manejar sus implicaciones. La IA ya planteaba desafíos cuando los algoritmos influían en las redes sociales o en decisiones económicas. Si se añadía la rareza cuántica al mix, la imprevisibilidad se disparaba. Llamaron a la supervisión, la transparencia e incluso a tratados globales para gestionar cómo se realiza la investigación cuántica, especialmente
si se acerca al umbral de descubrir o crear algo verdaderamente más allá de nuestra comprensión. Rumores de contacto con dimensiones superiores. Las comunidades en línea llevaron la situación a extremos. Tan pronto como escucharon sobre los antiguos guiones y la actitud alterada de Kaku, las teorías corrieron descontroladas. Algunos creían que Sycamore había contactado literalmente con seres de dimensiones superiores. Otros afirmaban que el último flujo de datos era un mensaje de extraterrestres avanzados que guiaron a las civilizaciones humanas hace miles de años. Otros aún pensaban que todo era una gran farsa destinada a atraer atención para la tecnología cuántica. A través de todo esto, empleados de Google que dejaron la empresa filtraron fragmentos de información en las redes sociales. Un exingeniero insistió en que las anomalías eran reales, pero dudaba de cualquier explicación sobrenatural. Otro exempleado avanzó la idea loca de que el chip había visto en una línea temporal paralela, capturando fragmentos de lenguajes antiguos allí. Científicos de renombre en instituciones principales ofrecieron un enfoque más sensato, advirtiendo que la correlación no implica secretos cósmicos. Se mantenían firmes en que, en esta etapa temprana, las anomalías podrían ser fácilmente malas interpretaciones. Líderes influyentes en el pensamiento dieron sus opiniones. Una figura conocida en el campo de la IA dijo que la noción de sinergia entre el hardware cuántico y la IA avanzada era potente, pero aún limitada por los frágiles qubits y las tasas de error. Eso sonaba tranquilizador, pero hacía poco para calmar la creciente sensación de incomodidad. La gente seguía señalando que si las anomalías tenían patrones repetibles, entonces no eran ruido aleatorio. Y si no eran aleatorias, se necesitaba una explicación más profunda. En cuanto a Kaku, se mantuvo mayormente fuera del centro de atención, hablando solo en términos generales sobre las responsabilidades que conlleva la ciencia de frontera. Instó a la precaución sin condenar abiertamente la investigación. Leyendo entre líneas, los observadores adivinaron que le preocupaba crear ilusiones de importancia cósmica o, por el contrario, pasar por alto revelaciones que podrían ser demasiado profundas para ignorarlas. Cualquiera de los dos resultados presagiaba peligro para el futuro. Efectos secundarios en otros laboratorios. No solo Google enfrentaba eventos cuánticos inusuales. Al mismo tiempo, pequeñas startups de computación cuántica y grandes laboratorios de investigación en Europa y Asia comenzaron a reportar anomalías sutiles. La mayoría eran triviales, ráfagas extrañas de ruido o patrones débiles en los qubits entrelazados. Pero en el contexto de la historia de Sycamore, estas pequeñas rarezas parecían más grandes. Un laboratorio en Shanghái dijo que capturaron picos peculiares en los datos de correlación que desaparecieron cuando intentaron replicarlos. Otro instituto europeo se quejaba de secuencias aleatorias que se veían sospechosamente como soluciones parciales de geometría. Estos informes menores nunca adquirieron la misma aura dramática que la situación de Google, pero se sumaron a la sensación de que los sistemas cuánticos eran capaces de producir salidas desconcertantes una vez que alcanzaban ciertos umbrales. Apareció una nueva ola de artículos. Algunos intentaron adoptar explicaciones convencionales, otros postularon que tal vez estos sistemas tocaban ligeramente aspectos desconocidos de la realidad. Los think tanks privados organizaron sesiones de lluvia de ideas confidenciales para considerar las implicaciones. Si los sistemas cuánticos de todo el mundo comenzaban a arrojar pistas sobre nuevas leyes de la física, ¿qué significaría eso para las estructuras de poder globales, la competencia tecnológica o incluso las creencias religiosas? La mayoría de los gobiernos no tenían un plan de política inmediato para manejar un descubrimiento potencial que podría voltear todo al revés. Después de todo, no puedes regular lo que no puedes comprender completamente. Además de eso, empresas como Google enfrentaban presión interna para proteger su propiedad intelectual, mientras también se enfrentaban a demandas externas por una ciencia abierta. La tensión era real. Si Sycamore había descubierto verdaderamente conocimiento fundamental, guardarlo podría parecer irresponsable.
pero liberar datos incompletos o extraños también podría generar caos. Los observadores se preguntaban si los oficiales en segundo plano ya estaban presionando por el secreto, ansiosos por aprovechar cualquier ventaja cuántica para la seguridad nacional o el beneficio corporativo. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.